El túnel. La leyenda de un hombre y una sirena. Hoy contaré la leyenda de un hombre y una sirena. ¿Cómo llegó hasta mí?, se estarán preguntando. Quiero decirles que soy un hombre al cual le fascina viajar y escuchar leyendas que los lugareños cuentan en los pueblos o ciudades que visito. En esta ocasión, sin buscar, llegó hasta mí una leyenda que podría parecer fantasiosa. Pero en cuanto la escuché, causó algo dentro de mí que sentí la necesidad de escribirla por el mensaje que tenía. Estaba de visita por México, en el puerto de Manzanillo, Colima. Llegué a un lugar llamado La Perlita, en el centro de la ciudad. Encontré un restaurante muy sencillo, pero famoso por el sazón de la comida. Desde ahí se podía observar lo largo de la costa, con esa línea blanca que dejan las olas al romper. Barcos a lo lejos. La brisa del mar se podía sentir en mi rostro, y la naturaleza que se veía era realmente hermosa. Ordené un platillo típico de la ciudad. Empecé a degustar mi comida. De pronto, en la mesa de enfrente, un hombre muy sonriente y amigable me saludó como si me conociera de años atrás. Un poco confundido pregunté: «Disculpe, ¿lo conozco de algún lugar?». Aquel hombre contestó amablemente: «No, la verdad no me conoces, pero hace tiempo estoy buscando a alguien como tú». «¿Como yo?», respondí. «Sí, te he estado observando y me doy cuenta que todo lo que ves lo anotas en tu libreta. Creo que me encuentro frente a un escritor. ¿O me equivoco?». La verdad, me gusta escribir en mi libreta todas las historias o leyendas de los lugares que visito. Tal vez un día alguien las lea y las comparta, haciendo llegar la enseñanza que tienen dentro e inmortalizar a esos personajes, expliqué. Al terminar, vi una expresión de satisfacción en su rostro y comentó: «Creo que tú eres la persona indicada para escuchar esta leyenda que he guardado durante mucho tiempo. ¿Puedes ver aquella figura de la diosa sirena que se encuentra postrada en la orilla del Pacífico?». «Sí», respondí. «La leyenda que te contaré es la razón de que exista esa figura aquí en el puerto de Manzanillo». Se sentó junto a mí y dijo: «Antes de comenzar te invitaré a una tuba». Yo no sabía lo que era, así que me atreví a preguntarle: «¿Qué es una tuba?». «La tuba es una bebida hecha 100% artesanal, extraída de las palmeras, además de ser la bebida tradicional de nuestro hermoso estado de Colima. Por esa razón, no puedes irte de aquí sin probarla». ¿Qué puedo contarles? Era refrescante y deliciosa. Si un día llegan a visitar Manzanillo, no duden en probarla. Después de disfrutar nuestra bebida, ya relajados y entrados en confianza, comenzó a contarme la leyenda. Hace varios años, aquí en el puerto de Manzanillo, una familia formada por María y José, quienes tuvieron 8 hijos, 4 hombres y 4 mujeres. Pero en esta ocasión hablaremos de uno en particular, el quinto de ellos, al cual llamaron Jorge Flores Cruz. Jorge, siendo un niño apenas de 8 años, siempre encontró la forma de hacer travesuras y molestar a sus hermanos. El mayor, José Luis, se dio cuenta que tenía que guiarlo, pues no permitiría que se convirtiera en un hombre sin rumbo. Tomó la decisión de llevarlo a un lugar donde él solía pescar. Lo tomó de la mano y lo llevó a un lugar llamado El Túnel. ¿El túnel?, pregunté. Sí, el túnel es una formación natural que pasa por debajo de este cerro. Por las mañanas, la marea del Pacífico entra formando una laguna del otro lado. Por las noches, regresa al Pacífico. En ese momento pidió la cuenta. Salimos del restaurante y camino al túnel entablamos una plática muy amena. Cuando llegamos quedé sorprendido. «¡Qué hermoso lugar!», comenté. «No te dejes engañar, es hermoso pero muy peligroso.
pues nadie ha podido cruzarlo. En realidad no se sabe cuán profundo y largo es. Se cree también que las corrientes que se encuentran dentro pueden ser demasiado fuertes y mortales. ¿Cómo podía ser tan peligroso si se encontraban pescadores y niños nadando tan cerca de ahí?, me preguntaba. En este lugar, desde aquellas vías del tren, José Luis, el hermano mayor de Jorge, lo enseñó a nadar. Desde ese día quedó fascinado. Tanto era su amor por este lugar que no dejó de venir ni un solo día. Era tan común verlo por aquí que la gente que pasaba lo veía y saludaba. El ingenio de Jorge lo llevó a fabricar un arpón para comenzar a pescar. Lo hizo con un trozo de bambú y un pedazo de metal como punta. Fue así como logró obtener su primera herramienta de pesca. En ocasiones, cuando estaba pescando, salía de repente de la laguna, espantando a las personas que se encontraban cerca. Por esa razón, lo comenzaron a llamar el monstruo de Colima. Hasta el día de hoy, lo recuerdan con ese sobrenombre. Jorge siempre sintió una cercanía con el túnel, pues parecía que algo allí dentro lo llamaba. No sabía si era la curiosidad o sentirse capaz de ser el primero en cruzarlo. Con el paso del tiempo, dejó de ser un niño, convirtiéndose en un adolescente que conocía perfectamente la laguna. Ya era tiempo de conocer los secretos y bellezas que quizás había dentro. Después de ver el túnel por tanto tiempo, lo hacía sentirse seguro. Al día siguiente por la mañana, de camino a su lugar preferido, tomó una decisión. Hoy seré el primero en entrar al túnel. Él sabía perfectamente el peligro que implicaba entrar, pero eso no le importaba. Era algo que valdría la pena contar después de haberlo logrado. Se paró junto a la laguna por un momento, tomándose el tiempo para disfrutar de ese instante tan memorable. Se lanzó y comenzó a nadar con dirección al túnel. Cuando se encontraba frente a la entrada, se detuvo, respiró profundo y se sumergió. Comenzó a entrar sintiendo las fuertes corrientes que lo detenían, tratando de expulsarlo. Pero él se aferraba a lograr su sueño. Ya estando dentro, salió a tomar un poco más de aire para continuar. Observó a lo lejos una extraña figura que se podía distinguir apenas con un pequeño rayo de luz que lograba entrar. Por esa razón se detuvo, soltó el aire. La curiosidad de saber qué era lo que estaba viendo fue más fuerte. Nadó hasta estar más cerca, pues no parecía un pez. Aquella figura era tan extraña que cada vez más llamaba su atención. Cuando por fin la tuvo frente a él, confundido la tomó entre sus brazos y la llevó a un lugar dentro del túnel donde las rocas formaban un tipo de estanque. Prometió cuidarla hasta saber qué era lo que había encontrado, pues haber tenido la misma curiosidad que él de entrar al túnel le habían causado golpes y heridas profundas, por las cuales quedó irreconocible. Cuando salió de ahí, se dirigió a casa preguntándose: ¿qué será esa cosa tan extraña? Por esa razón, esa noche no pudo dormir. Se levantó por la madrugada, tomó un trozo de madera que había llevado a casa días antes y comenzó a tallar sin saber lo que estaba haciendo. Solo talló y talló aquel trozo de madera. Cuando estaba a punto de terminar, no podía creer la forma que había tomado. Tenía entre sus manos una hermosa sirena. En ese momento pasó por su mente el deseo de que aquella cosa tan extraña que había encontrado se convirtiera en una sirena, pues creía que si lo pedías con todo el corazón, se haría realidad. Así pasaron los días, y Jorge no dejaba de cuidar aquella extraña forma de vida, ya que lo había prometido. Un día de tantos, llegó hasta el lugar secreto,
pero no había nada. Desconcertado, buscó por todo el lugar. Cuando no quedó ni un solo rincón del túnel donde buscar, cansado, se dispuso a salir pensando: ya nunca sabré lo que era. De pronto escuchó el sonido del agua revolotear. Volteó asustado. No podía creer lo que estaba viendo. Era la silueta de una mujer. Pero algo era distinto. Tenía una aleta en lugar de piernas. Su voz era tan angelical como una melodía que hipnotiza a cualquiera. El cabello largo y ondulado, cayendo por sus hombros, la hacían ver tan femenina que no podía dejar de observarla ni un segundo. Su mirada reflejaba la inocencia a través de aquellos ojos azul profundo como el mar. Era tan hermosa, realmente una diosa. Se puso frente a él y preguntó: ¿tú eres quien me ha cuidado durante todo este tiempo? Él respondió asentando con la cabeza de arriba hacia abajo, ya que se había quedado sin palabras. Te agradezco todo lo que has hecho por mí. Gracias a ti he vuelto a la vida. ¿Pero cómo te llamas?, preguntó. Jorge. ¿Pero todos me llaman el monstruo de Colima? ¿Realmente estoy frente a una sirena? Sí, mi monstruo, ella contestó sonriendo. Apenado, comentó: yo seré tu monstruo y tú mi sirena. Vendré a verte todos los días de mi vida. ¿Prometes no dejarme sola nunca? Sí, lo prometo, respondió el monstruo en voz alta y con seguridad. Está bien, mañana volveré a verte. Así por varios meses platicaron sobre lo diferente que eran sus mundos, pero a la vez fascinantes. La realidad era que solo los llegarían a conocer por medio de aquellas historias que se contaban e imaginaban. En ocasiones salían del túnel por la madrugada, cuidando que nadie pudiera verlos. Nadaban hasta la orilla de la laguna para poder observar las estrellas mientras se prometían estar juntos para siempre. Fueron momentos felices para ambos, hasta que un día, al llegar al lugar secreto del túnel, ella ya no estaba. Jorge se sintió desesperado, no sabía lo que estaba pasando, pues no se marcharía sin despedirse, pensaba. Lo primero que pasaba por su mente es que algo le había sucedido, así que la buscó por todas partes, fuera y dentro del túnel. Incluso regresó durante días sin tener suerte. Esperó por un tiempo. Al darse cuenta que ella no volvería, tomó la decisión de buscarla en lugares más lejanos. Tal vez ella no podía volver. Por esa razón, ingresó a la marina para poder buscarla más allá de Manzanillo, sin saber que su sirena fue expulsada del túnel por una fuerte corriente hacia el Pacífico durante la noche. La sirena intentó regresar para poderle decirle a su monstruo que no quería marcharse y siempre se quedaría junto a él, pero ya era demasiado tarde. Su monstruo partió para ir en busca de su sirena, ya que le había prometido que nunca la dejaría sola. Navegó por años. Estaba seguro que volvería a verla. Cegado por la tristeza e incertidumbre de no encontrarla, no sabía que su sirena llegaba todas las noches a la orilla del Pacífico a cantar con todas sus fuerzas para que su monstruo la escuchara, sin saber que él ya había emprendido la búsqueda muy lejos de ahí. Los pobladores escuchaban el canto, que en un principio fue hermoso, pero con el paso del tiempo se convirtió en un canto cada vez más triste. Después de buscar por varios lugares, llegó el día de regresar al puerto de Manzanillo.
aún con la esperanza de encontrarla. El mismo día que llegó, desembarcó y corrió hasta el túnel, con una sonrisa pensando que ella estaría esperándolo ahí. Cuando entró, solo era un lugar oscuro, triste y vacío. Salió derrotado creyendo que se había ido para nunca más volver. Esa idea se le metió en la mente por un tiempo. Una tarde caminaba por las calles del pueblo pensando en rendirse. De pronto, escuchó el comentario de dos señoras que decían: «En estos días no se ha escuchado el canto de la sirena». Se acercó a ellas desesperado y preguntó: «¿Cuál sirena?». «La sirena que canta en la costa del Pacífico, frente al túnel», respondieron. Corrió sin importarle nada, pues sabía que era su sirena. Llegó a la perlita y esperó hasta el anochecer. Las ganas de verla no permitían que se moviera de ese lugar. Viendo el Pacífico de noche, recordaba cómo su hermano José Luis le había cambiado la vida el día que lo llevó hasta aquellas vías del tren, donde lo empujó para que aprendiera a nadar. Sonriendo, volvían a su mente todas esas imágenes de niño, cuando los turistas arrojaban monedas desde los barcos para que él las sacara del fondo del mar. La verdad era que José Luis había cumplido su cometido. Le había mostrado un camino distinto. Después de esperar hasta el amanecer, entendió que no podía quedarse anclado a ese lugar para siempre. Tomó en cuenta que tenía que empezar a vivir, pero siempre con la idea de volverla a ver. A la mañana siguiente, llegó a un muelle donde estaba anclado el barco llamado La Esperanza. Quizás era coincidencia, pero sabía que tenía que subir a ese barco. Así que se acercó al capitán llamado Jones y comenzó a contarle su historia, para que entendiera la razón de por qué tenía que embarcarse con él y ser su primer marido. El capitán entendió el sentimiento que Jorge llevaba clavado dentro del corazón. No quiso desanimarlo. Le dio la mano y le dijo: «Bienvenido a bordo de La Esperanza. Ahora debes saber que nunca puedes olvidar ese sentimiento que te trajo hasta aquí, pues te dará fuerza para seguir adelante y tienes que entender que a partir de hoy vivirás una nueva aventura», comentó el capitán. «Mañana zarparemos a primera hora. Te espero aquí». Jorge contestó: «Aquí estaré sin falta». El día que zarparon, se puso en la popa del barco. Veía cómo se alejaba del puerto de Manzanillo, dejando atrás aquella hermosa experiencia, ya que lo había marcado para toda la vida. Hoy en día todavía se puede ver al monstruo de Colima regresar al puerto de Manzanillo de vez en cuando a observar la estatua de la diosa Sirena y darse el tiempo de contar la leyenda a las personas que no saben por qué existe esa figura en la costa del Pacífico. Así fue como me despedí de aquel personaje que me contó esta leyenda sin saber su nombre. Yo quiero pensar que estuve frente a la leyenda viva y fue él mismo quien me contó una pequeña parte de su vida. En mi regreso de aquel viaje, reflexioné esta leyenda por varias horas. Llegué a la conclusión de que es más que una leyenda, pues el aprendizaje que deja es más profundo. Muchas veces a lo largo de nuestra vida cometemos errores que son causados por nuestra curiosidad e inexperiencia. Nos adentramos en un túnel oscuro y desconocido, queriendo encontrar cosas o mundos distintos, sin tomar en cuenta que saldremos dañados, golpeados y lastimados, por creer que a nosotros no nos pasará nada, pensando que seremos los primeros en cruzarlo sin consecuencias. Pero es una mentira.
Cuando nos damos cuenta, ya no somos los mismos. Estamos irreconocibles. Lo que debemos saber es que siempre habrá alguien casi al final del túnel para rescatarnos y darnos la mano para comenzar a vivir una vez más. Así como aquel monstruo que se alejó dejando atrás las buenas y malas experiencias, diciendo adiós para comenzar nuevas aventuras, ya que no debemos dejar que se termine nuestra vida soportando el amargo recuerdo de una mala experiencia, porque siempre estará la esperanza anclada afuera de ese inmenso túnel. Escrita por Godwin José Pastrana Mejía, basada en la vida de Jorge Flores Cruz, el monstruo de Colima. Autores: Godwin y Jorge. 30 de marzo del 2017.